El aire en la funeraria era denso, pesado, como una manta sofocante que nos envolvía a todos. Un silencio sepulcral, roto solo por el leve susurro del aire acondicionado, dominaba la escena. El olor a flores, intenso y dulce, se mezclaba con el penetrante aroma de la tristeza, un olor familiar, pero que en esta ocasión se sentía agridulce, preñado de una anticipación ominosa que ninguno de nosotros podía definir. Ernesto Barajas, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro líder en Enigma norteño, yacía en el centro de la habitación, envuelto en un manto blanco que apenas dejaba ver su rostro. Las 9 velas que rodeaban la camilla proyectaron sombras alargadas y danzantes sobre las paredes, creando una atmósfera inquietante. La palidez de su piel contrastaba brutalmente con el blanco brillante de las telas, una imagen que se grabó para siempre en nuestras retinas. Los familiares estaban reunidos alrededor, sus rostros reflejaban una mezcla de dolor, incredulidad e inevitable resignación. Algunos lloraban en silencio, las lágrimas deslizándose por sus mejillas sin hacer ruido. Otros se aferraban a las manos de sus seres queridos, como si buscaran consuelo en el contacto físico, un refugio en medio de la tormenta que se avecinaba. Nosotros, los miembros de Enigma norteño, estábamos petrificados. Sentíamos el peso de la pérdida como si se tratara de una losa de piedra sobre nuestros hombros. Nos mirábamos entre nosotros, nuestros ojos reflejando un vacío, una incredulidad profunda. El dolor era palpable, un ente físico que nos oprimía el pecho, impidiendo que respiráramos con normalidad. Era un silencio tan profundo que se podía sentir, un silencio denso y sofocante que presagiaba lo que estaba por venir, un silencio antes de la tormenta. Fue un movimiento casi imperceptible, un leve temblor que recorrió el cuerpo inerte de Ernesto. Un suspiro, apenas audible, como una brisa fantasmal, que rozó nuestra piel. En el silencio sepulcral de la funeraria, ese mínimo movimiento fue un trueno que resonó en nuestros oídos, un eco que rompió la quietud y paralizó nuestros corazones. Su brazo derecho se levantó apenas unos centímetros, un gesto mínimo que, sin embargo, nos heló la sangre. Era como si una fuerza invisible lo estuviera manipulando, moviendo sus extremidades a pesar de la ausencia evidente de vida. Un escalofrío recorrió la sala, y un murmullo casi inaudible surgió entre los presentes. Un temblor recorrió su torso, como si una descarga eléctrica lo estuviera atravesando. Era un movimiento involuntario, espasmódico, que nos dejó sin aliento. Nadie respiraba, nadie se atrevía a hablar. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el aire, dejando únicamente el eco de nuestros latidos acelerados, la prueba de nuestra propia incredulidad. En ese instante, la muerte se había convertido en algo más, algo que trascendía la lógica y la razón. El silencio era tan profundo, tan absoluto, que el más leve sonido, el susurro de un suspiro, o el crujido de una silla, hubiera resonado como un disparo. Era un silencio terrible, un silencio que anunciaba el fin de todo lo conocido, o quizás, el comienzo de algo nuevo, algo inexplicable. El miedo no fue un golpe, sino una ola que nos invadió, fría y paralizante. No fue un grito, sino un nudo en la garganta que nos impedía respirar. Fue un silencio ensordecedor, roto solo por el latido frenético de nuestros corazones, un martillo golpeando contra nuestras costillas. Nuestros ojos, fijos en el cuerpo de Ernesto, no podían apartarse. Era una fascinación enfermiza, una mezcla de terror y morbo, que nos mantenía hipnotizados, incapaces de desviar la mirada de ese espectáculo macabro, de ese acto que desafiaba la propia naturaleza de la muerte. El tiempo se había detenido, o tal vez nosotros mismos estábamos congelados en el tiempo, atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Algunos comenzaron a murmurar, con la respiración entrecortada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo titánico. Las manos de algunos se llevaron a la boca, tratando de contener un grito que se negaba a salir. Otros se taparon los ojos, intentando borrar la imagen de la horrible realidad que se desplegaba delante de sus ojos. Pero no había escapatoria. El silencio se volvió más denso, más pesado, más opresivo. Era un silencio que no solo nos rodeaba, sino que nos penetraba, se colaba en nuestros huesos, se anidaba en nuestros corazones,
oprimiendo cada latido con una fuerza brutal, un silencio que gritaba, un silencio que aterrorizaba, un silencio que nos paralizaba por completo. El movimiento de Ernesto desató una tormenta de emociones en la habitación. No hubo una reacción uniforme, sino una cacofonía de respuestas humanas ante lo inexplicable. Un caleidoscopio de miedo, incredulidad, dolor y un extraño, casi repulsivo morbo. Algunos familiares gritaron, ahogando sus alaridos en un mar de lágrimas y desesperación. Sus cuerpos se contraían en espasmos de dolor, como si el movimiento de Ernesto hubiera abierto una herida profunda en sus almas, una herida que no se cicatrizaría fácilmente. Otros, en cambio, permanecieron en silencio, petrificados por el horror. Sus miradas, fijas en Ernesto, reflejaban un vacío profundo, una ausencia de comprensión ante el evento sobrenatural. Como estatuas de sal, permanecieron inmóviles, presa del miedo que los paralizaba, incapacitándolos para moverse o reaccionar de cualquier otra manera. Los músicos de enigma norteño, entre ellos, mostraban una mezcla compleja de emociones. El dolor por la pérdida se entremezclaba con la incredulidad y el terror de lo presenciado. Sus rostros expresaban una mezcla de asombro, confusión y una profunda angustia que traspasaba la barrera del físico, reflejando su trauma en sus ojos vidriosos. Incluso los periodistas, curtidos en mil y unas situaciones extremas, estaban desorientados. Sus caras reflejaban una mezcla de asombro e incredulidad, el mismo desconcierto que nosotros sentíamos, multiplicado por la imposibilidad de entender o registrar lo ocurrido. El evento traspasaba cualquier lógica, y ese vacío de comprensión era más aterrador que cualquier explicación posible. Apenas salimos de la funeraria, el teléfono comenzó a sonar sin cesar. Mensajes, llamadas, notificaciones, una avalancha digital que reflejaba la rápida expansión del misterio. Lo que habíamos presenciado en ese silencio sepulcral se había convertido en un rumor que corría a la velocidad de la luz, un incendio incontrolable alimentado por la incredulidad y el morbo. Las redes sociales estallaron, fotos borrosas, videos cortos, relatos confusos. Cada publicación añadía una nueva pieza al rompecabezas, aunque muchas de ellas distorsionaban la realidad, añadiendo detalles inventados o exagerando lo ocurrido. La historia se transformaba, se multiplicaba, se convertía en leyenda. Algunos hablaban de un milagro, otros de un fenómeno sobrenatural, y muchos más simplemente repetían lo que habían escuchado, añadiendo sus propias especulaciones y exageraciones. El rumor se alimentaba de sí mismo, creciendo exponencialmente, transformándose en una bola de nieve imparable que se dirigía hacia la opinión pública. En los medios de comunicación, las especulaciones eran aún más atrevidas. Titulares sensacionalistas, como el último mensaje de Ernesto Barajas o el cantante que desafió a la muerte, inundaban los periódicos y las pantallas de televisión. La historia se había transformado en un espectáculo mediático, un circo de rumores y conjeturas alimentado por el morbo y la necesidad de una explicación, por más fantasiosa que fuera. Entre los familiares y amigos, la situación era aún más compleja. Algunos se negaban a hablar, aterrorizados por la idea de compartir su experiencia y exponerse al juicio público. Otros sentían la necesidad imperiosa de narrar lo ocurrido, de compartir la verdad, por más increíble que pareciera. La verdad, por más fantasiosa que fuera, era real. La noticia del movimiento de Ernesto se expandió como un virus, infectando las redes sociales a una velocidad inusitada. En cuestión de horas, el velorio pasó de ser un evento privado a un fenómeno global, un misterio que cautivaba la atención de millones de personas en todo el mundo. El hashtag que era Ernesto Barajas se convirtió en tendencia mundial, y la historia se viralizó de forma exponencial. Videos cortos, fotos borrosas, testimonios contradictorios, la información se mezclaba con la desinformación, creando una vorágine de rumores y especulaciones. Cada nuevo post, cada comentario, cada tweet añadía una nueva capa de misterio a la historia, alimentando la fascinación y el morbo. Algunos usuarios aseguraban haber visto el video del movimiento, compartiendo enlaces a videos falsos o manipulados. Otros inventaban detalles,
exagerando la realidad para aumentar el impacto de la historia. La verdad se diluía entre una multitud de interpretaciones, cada una más fantasiosa que la anterior. La viralización del misterio no se limitaba a las plataformas digitales. Los medios de comunicación tradicionales amplificaron la historia, creando titulares sensacionalistas que atraían la atención de los lectores y espectadores. La historia se había convertido en un producto mediático, una mercancía que alimentaba el apetito voraz de la audiencia. La velocidad a la que se propagó la noticia fue asombrosa. En cuestión de días, la historia había dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en un fenómeno viral que traspasaba fronteras y culturas. El misterio de Ernesto Barajas se había transformado en un icono global, un enigma que desafiaba las explicaciones racionales. El movimiento de Ernesto dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue un reflejo muscular, un fenómeno paranormal, o simplemente una ilusión colectiva, producto de nuestras mentes incapaces de aceptar la realidad de su partida? La duda, como una serpiente venenosa, se anidaba en nuestros corazones, alimentando la incertidumbre y la angustia. La ciencia, con sus explicaciones racionales, ofrecía respuestas incompletas, insuficientes para calmar la tormenta que se agitaba en nuestro interior. El forense intentó explicarnos que ciertos reflejos pueden ocurrir después de la muerte, pero sus palabras se perdieron en el eco de nuestra incredulidad, como si el eco de la duda silenciara cualquier certeza. Sin embargo, la posibilidad de un mensaje, de una señal trascendente, resonaba con más fuerza en nuestras mentes. ¿Había intentado Ernesto comunicarse con nosotros desde el más allá? ¿Había querido despedirse de alguna manera, dejando un último rastro de su existencia terrenal? La pregunta, sin respuesta definitiva, generaba una tensión insoportable. Las religiones, las creencias espirituales, las filosofías orientales, cada sistema de pensamiento ofrecía una posible respuesta, pero ninguna era concluyente. El evento nos había arrojado un vacío existencial, un terreno pantanoso donde la lógica y la razón se enfrentaban a la realidad de lo inexplicable, abriendo la puerta a una multiplicidad de interpretaciones. Y en ese vacío de respuestas, en esa incertidumbre profunda, residía la verdadera fascinación. La falta de una explicación definitiva convertía la historia de Ernesto en un enigma permanente, una pregunta abierta que desafiaba la propia naturaleza de la realidad y nos obligaba a cuestionar nuestras propias creencias sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. El impacto en nosotros, los músicos de Enigma Norteño, fue devastador. No solo habíamos perdido un amigo, a un hermano, a un líder, habíamos presenciado algo que había roto nuestra comprensión de la muerte, algo que nos había dejado marcados para siempre. El trauma, silencioso y profundo, se anidaba en nuestros corazones, en nuestras almas. Después del velorio, la banda se reunió. El silencio era ensordecedor, un silencio más denso incluso que el de la funeraria. Nuestras manos temblaban, nuestras voces se quebraban, nuestros ojos se humedecían con cada palabra, cada recuerdo, cada pensamiento sobre Ernesto. No podíamos articular palabra, no al menos las palabras adecuadas. El dolor era demasiado profundo, la experiencia demasiado impactante. Intentamos procesar lo ocurrido, encontrar sentido a lo que habíamos visto, pero la única certeza era la profunda herida que había dejado el movimiento de Ernesto en nuestro interior. La culpa carcomía nuestras almas. ¿Habríamos podido hacer algo más por Ernesto en sus últimos momentos? ¿Habríamos podido prevenir su muerte? Las preguntas resonaban en nuestros pensamientos como un martillo implacable, golpeando sin cesar nuestra conciencia. Esa sensación de impotencia era más dolorosa que cualquier otra. Pero junto a la culpa, había un extraño alivio. Habíamos visto, aunque fuera por un instante, que la partida de Ernesto no había sido definitiva. Su cuerpo se había movido, su espíritu había dado señales de vida, y en medio de ese horror, ese consuelo mínimo nos ofrecía un pequeño rayo de esperanza, un pequeño hilo en la oscuridad profunda de la pérdida. La sala de velatorio se había convertido en un limbo, un espacio suspendido entre la vida y la muerte. El cuerpo de Ernesto, inerte pero con el inquietante recuerdo de su movimiento, era el epicentro de esa tensión insoportable. Mirándolo, sentíamos que la línea que separaba ambos mundos se había vuelto borrosa, casi imperceptible.
Estábamos atrapados en una realidad distorsionada, donde lo inexplicable se mezclaba con el dolor, donde la lógica chocaba contra la evidencia de nuestros propios sentidos. Intentamos racionalizar lo visto, buscamos explicaciones científicas, pero cada palabra del forense parecía flotar sin llegar a nuestra comprensión, sin calmar la tormenta en nuestro interior. El silencio, denso y pesado, era una presencia tangible, un testigo mudo de nuestra incredulidad. Cada segundo se sentía como una eternidad. El tiempo se estiraba, se deformaba, se volvía elástico, como si se hubiera detenido en ese preciso instante, en esa frontera difusa entre lo real y lo irreal. En ese limbo entre la vida y la muerte, el miedo y la fascinación se entrelazaban, creando una mezcla de emociones casi insoportable. El dolor por la pérdida se mezclaba con el asombro de lo presenciado, generando una tensión casi física, una fuerza que nos mantenía cautivos, inmóviles, hipnotizados por la escena. Ese espacio entre la vida y la muerte no era un lugar físico, sino un estado mental, un estado emocional que nos había transportado a un territorio desconocido, un lugar donde la realidad se desdibujaba y el misterio reinaba absoluto. Era un lugar del que no queríamos salir y del que tampoco podíamos escapar. La muerte de Ernesto Barajas no fue un final silencioso. Su último acto, ese estremecimiento inexplicable, transformó su partida en una leyenda, un legado que trasciende la propia muerte. Su música, ya inmortal, ahora se fusionaba con un misterio que amplificaba su figura, grabándola para siempre en la memoria colectiva. Su música, antes vibrante y llena de vida, ahora resonaba con un eco sobrenatural. Cada nota, cada canción, evocaba el recuerdo de aquel momento en la funeraria, un momento que desafiaba la propia lógica, que mezclaba dolor, incredulidad y un escalofrío que recorría la espina dorsal. En las redes sociales, la figura de Ernesto se transformó en un icono, un símbolo de misterio y trascendencia. Su nombre se convirtió en un hashtag viral, una leyenda que se multiplicaba con cada comentario, cada publicación, cada tributo. Su música seguía viva, amplificada por el enigma de su último aliento. Para sus fans, el movimiento de Ernesto en el velatorio no fue solo un evento inexplicable, sino una confirmación de su conexión con ellos, una prueba de que su música y su espíritu trascendían la muerte. Su legado se convirtió en una leyenda, un misterio que alimentó su memoria y la mantuvo viva. El legado de Ernesto Barajas ya no se limitaba a sus canciones, se expandía, englobando el misterio, el asombro, la incredulidad. Su nombre, su música y ese movimiento inesperado en el velorio se entrelazaban en un recuerdo imborrable, una historia que se contaría durante generaciones. Su recuerdo se